tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a este nuevo culto de conexión, un tiempo que apartamos los domingos para alabar y reconocer a nuestro Señor como iglesia, todos juntos. Para dar inicio a esta nueva jornada de conexión, los invitamos a buscar una Biblia en cualquiera de los formatos que tengan en la casa y a buscar a toda la familia para poder disfrutar de este precioso tiempo que apartamos una vez a la semana. Para iniciar este culto de conexión, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 3, del 14 al 21. Y mientras lo buscan, nuestro hermano Henry Pino se prepara para dar lectura a este texto. Hola amigos, espero que estén muy bien. Los invito a abrir sus Biblias en Efesios 3, del 14 al 21. Y dice así: Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos. Bien, hermanos, en esta lectura en Efesios, Pablo nos recuerda algunas cosas esenciales del cristianismo que no podemos olvidar. Primeramente, Pablo se presenta en esta oración de manera humilde, humillado, ¿no es cierto?, delante del Señor de rodillas. Pablo nos recuerda también en los primeros versículos que nos debemos presentar ante el Señor como una familia, ¿no? Cristo nos ha hecho a todos uno. No hay diferencia entre judíos y gentiles, ni raza, ni color, ni nada. Nada nos puede distinguir, ya que somos hechos una familia en Cristo. Debemos pedir para conocer el amor de Cristo cada día más, ya que Pablo menciona textualmente que solamente así podremos ser llenos de la plenitud de Dios. Nos recuerda igual que no hay nada imposible para Dios. En su inimaginable poder no podemos limitarlo con nuestras mentes finitas y pequeñas. Y también nos invita a conocer más de Él en unidad y en constancia, ya que solamente ese amor, por medio de su Espíritu, ¿no es cierto?, nos puede llevar a buscar una vida en plenitud. Los invitamos a orar, hermanos, a cerrar sus ojos y a dar inicio a esta reunión. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, apartar para tu gloria. Señor, meditamos en torno a lo que hemos leído y es imposible no sobrecogerse, Señor, quedar indiferente ante el amor de Cristo, Señor, ante tu sacrificio en la cruz, Señor, ante tu tremenda obra, Señor, para hacernos unos delante de ti, Señor, delante de ti como una familia, Padre, sin distinción, sin nada que nos aparte de ti, Señor. Gracias, Señor, gracias por el sacrificio de Cristo, por la vida de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos permites, Padre, conocer tu amor, Señor. Nos permites, Señor, aprender más de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes en constancia, Señor, con hambre, Señor, con sed, a buscarte en tu palabra, Señor. Anhelo de conocerte más, Señor. Anhelo también de adorarte, Señor, todos los días, Padre. Te pido por esto, Padre, y dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar al Señor. Nuestra hermana Ingrid va a dirigir la alabanza Nada en la Tierra. La condenación
Nos preparamos, hermanos, para presentarnos delante de nuestro Señor confesando nuestros pecados. Para eso, abramos nuestras Biblias en 1 de Pedro 2, del 21 al 25. Dirige la lectura nuestra hermana Bárbara Aniñir. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Bueno, es inevitable no hacer la comparación entre el autor de esta epístola, ¿no? Que es Pedro, antes de la muerte de Cristo y luego de su resurrección. Vemos que el autor de esta epístola es el apóstol Pedro, un hombre que anteriormente corta la oreja de Malco, que decide usar la espada, que niega a Cristo 3 veces públicamente. Y vemos ahora en este fragmento a alguien que guarda la espada para no tomarla jamás y que da testimonio público de él, de Jesucristo. Vemos el caso de un hombre transformado por la gracia de nuestro Señor. ¿Cómo podemos ir delante de Dios con nuestras rebeliones, nuestros engaños y nuestros pleitos? Nuestras rebeliones que cometemos constantemente contra nuestro Padre. Te invitamos a recordar si es que hemos sido fieles imitadores de Cristo en este tiempo, si hemos entregado la otra mejilla ante alguna provocación, ante algún insulto, si hemos sido desobedientes y hemos puesto nuestra fe y nuestra justicia en nuestras manos, o si la hemos puesto en las manos de Dios. Los invitamos a orar para poder confesar nuestros pecados. Pueden colocarle stop a esta parte y después los encontramos para levantar la oración. Padre amado, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestros errores, Señor, reconociendo nuestras fallas, Señor, reconociendo que erramos al blanco, que constantemente levantamos rebeliones contra ti, Señor, que pecamos, que te desobedecemos, que somos flojos para leer tu palabra, para buscarte en las Escrituras, para orar, Señor, para reconocerte en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, si hemos puesto justicia en nuestras manos, Señor, si es que hemos sido desobedientes, si es que hemos entrado en pleitos, si es que nos hemos salido del redil, Señor, sin reconocer que tú eres nuestro pastor, Señor. Porque como bien dice Pedro, Señor, en este capítulo, nosotros tenemos pastor, Señor. Nosotros tenemos un redil, Señor, por medio de Jesucristo, Señor, quien murió y resucitó, Señor, para darnos la vida eterna y conciliarnos con el Padre. Señor, nosotros queremos estar en ese lugar. Queremos, Señor, te reconocemos como Dios. Reconocemos que, Señor, toda buena obra es mérito tuyo, Señor. Y reconocemos, Señor, que todas las cosas que consideramos injusticias, Señor, están en tus manos, Señor, pues tú eres nuestro juez. Te pedimos perdón por no confiar en ti, Señor, y por las innumerables faltas que cada uno, Señor, ha confesado en este minuto, Señor, hacia ti. Nosotros confiamos en ti, Señor, y te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, en tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a meditar en una alabanza que nos va a interpretar nuestro hermano Renato. Se titula Ante el trono celestial.
intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Ahora es el turno de todos los niños. Los invitamos a un momento de Conexión Kids. Dios me cuidará, Dios me cuidará, haga lluvia o tempestad, sé que Dios me cuidará. Dios me cuidará, Dios me cuidará, haga lluvia o tempestad, sé que Dios me cuidará. Con él sé que puedo ser fuerte, nuevas fuerzas él me dará, y me dormiré en perfecta paz, porque Dios me guardará. Dios me cuidará, Dios me cuidará, haga lluvia o tempestad, sé que Dios me cuidará.
Hola hermanos, que el Señor los bendiga, los saludo desde acá de Concepción, estoy en mi casa, también me imagino al igual que ustedes guardando la cuarentena, cuidando a la familia y también, bueno, enterándonos todos los días de las tristes noticias del avance de esta enfermedad en nuestro país y en el mundo entero. No obstante eso, no hay razón para que caigamos en desesperación. Tenemos una fe en un gran Salvador, tenemos a un gran Dios que está con nosotros, que nos cuida, que nos ama y que prometió estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Así que no nos queda más que esperar y descansar en Él. Mientras tanto, queridos hermanos, alimentamos nuestra comunión, alimentamos nuestro espíritu a través de la meditación en su palabra, a través de estos medios también digitales que el Señor nos ha permitido poder disponer a fin de estar en sus casas también acompañándoles en este tiempo de devoción al Señor. Quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración. Luego de eso vamos a continuar con la meditación de hoy, ¿sí? Te invito a inclinar tu rostro. Querido Señor, te alabo y te bendigo en esta hora porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, permanece para siempre con nosotros. Quiero rogarte que en este tiempo que tendremos de estudio de tu palabra, tú seas bendiciendo nuestras vidas para que podamos aprovechar, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, a fin, Señor, de oír tu palabra y no caer, Señor, en la desesperación o el desánimo, Padre, que es propio del corazón humano en estos tiempos de oscuridad. Señor, que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos aliente, que ella nos guíe, nos ilumine, Señor, con la luz de Jesucristo para poder confiar en ti y de la misma forma también poder anunciar esa esperanza a quienes no la tienen. Bendice este tiempo que tendremos de estudio de tu palabra y quédate con nosotros en nuestros hogares y con nuestras familias. En el nombre de nuestro Salvador Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La pandemia, estoy seguro que para muchos de nosotros ha sido una crisis única y muy profunda. Ninguno de nosotros tal vez estaba dentro de sus planes o había imaginado tal vez vivir una enfermedad de esta naturaleza, salvo en películas que tal vez hayamos visto por ahí. Nunca, tal vez, y estoy hablando también de mi experiencia, en realidad se nos pasó por la mente experimentar una enfermedad de alcance mundial. Si bien no estamos viendo zombies en las calles, ¿cierto? Eso ya sí es derechamente ciencia ficción. Muy pocos de nosotros tal vez imaginamos que esto podía sucedernos en esta generación, en esta época. Y bueno, aquí estamos haciendo frente a esta enfermedad, a esta profunda crisis sanitaria que de alguna manera, y quisiera a modo de introducción compartir algunas ideas que he reflexionado en torno a esto, ha desnudado también otras crisis en nuestra sociedad, ha desnudado otras crisis en el corazón humano. Esta crisis, por ejemplo, ha desnudado el flagelo de la pobreza en nuestro país, el flagelo de las desigualdades que son propias de nuestra nación en particular. Ha incrementado de alguna manera una profunda crisis ética. ¿Y a qué me refiero con crisis ética? Cómo se ha manifestado el egoísmo y la codicia del corazón humano que no estima o no escatima, en ningún esfuerzo para poder aprovechar y traer beneficio personal, aún en desmedro y a costa de que otros sean tal vez afectados. Esto lo hemos visto de manera transversal en nuestro país y es ciertamente, y tal vez usted está de acuerdo conmigo, lamentable cómo nosotros hemos visto caer a nuestro país en ello. Así que, de alguna manera tengo un diagnóstico personal. Yo creo que hemos caído en una profunda crisis de esperanza. ¿Y a qué me refiero con una crisis de esperanza? Que miramos a nuestro alrededor y por un lado vemos crisis sanitaria, vemos crisis política, vemos crisis social, se nos avecina una tremenda, y ya hemos empezado a ver los estragos de una profunda crisis económica
que de alguna manera incrementará o extenderá el dolor y el flagelo para muchas familias vulnerables. Cómo esto nos hace mirar el futuro con desesperanza, y se lo decía al principio. Nosotros tal vez no deberíamos caer en eso, porque confiamos y creemos en un gran Dios. Pero yo miro a mi alrededor, miro lo que está pasando y veo la cantidad de crisis que tenemos, y uno piensa, bueno, ¿vale la pena realmente vivir la vida en este contexto? ¿Y por qué hago notar este aspecto de nuestra realidad? Porque me gustaría poner un puente entre lo que estamos viviendo hoy día con lo que experimentó el personaje que ha sido de alguna manera el personaje base de nuestra serie de predicaciones que actualmente estamos llevando a cabo en esta iglesia, que es la serie Diálogos en torno al sufrimiento basados en el libro de Job. Si miramos la vida de Job, él de alguna manera experimentó más o menos o de una manera muy similar estas crisis que nosotros hoy día estamos experimentando en otras dimensiones, pero que generan la misma reacción en su corazón. Crisis económica, crisis de salud porque perdió su salud, una crisis social dentro de su hogar, junto con sus amigos que viven desde lejos entre comillas, consolarlo, pero en muchos casos vemos, y vamos a seguir descubriendo esto, ellos vienen a juzgar a su amigo Job, teniendo también profundas inquietudes espirituales, una crisis espiritual que finalmente genera desesperanza. Genera que su esposa venga y le diga, mejor échate a morir. Mucha gente está hoy día con la mentalidad de la esposa de Job. Mejor es echarse a morir. Porque frente a todo lo que hemos experimentado, en realidad no sé si vale la pena seguir viviendo. Vale toda la pena porque creemos que detrás de toda la circunstancialidad de lo que estamos viviendo tenemos a un gran Dios, un gran Rey, soberano sobre todas las cosas. Y de hecho de eso se trata esta serie. De que usted logre ampliar su visión de las dificultades, del sufrimiento, para que usted traslade esa visión de lo circunstancial a lo eterno. El sufrimiento, desde la óptica bíblica, amplía nuestra visión y la traslada desde lo circunstancial hacia lo eterno. ¿Para qué? Para traer un halo de esperanza, para traer una luz de esperanza sobre corazones que hoy día están abatidos, angustiados y que miran a su alrededor y no ven por dónde esto se va a solucionar. El libro de Job funciona como una especie de mensaje del futuro. Disculpe que se lo ponga de esa manera. Es como si el Señor nos mandara un correo electrónico o nos pusiera un mensaje de WhatsApp en el teléfono diciéndonos, hijos míos, yo estoy en el control de la historia. Yo estoy con ustedes. Todo va a estar bien. Ese es el mensaje que hay por detrás de nuestro sufrimiento. El Señor nos dice, yo estoy contigo. Todo va a estar bien. De hecho, esta es la frase que más se repite en la Biblia. Yo estaré contigo. No tengas temor. No tengas temor. Así que le invito a ver este mensaje en función de ese aspecto. Tenemos a un gran Dios soberano sobre todas las cosas. Por lo tanto, esta serie se llama Diálogos en torno al sufrimiento. Y en particular hoy día vamos a hablar sobre un diálogo de autojusticia. La acusación que su amigo Bildad, amigo entre comillas, su amigo Bildad hace en contra de Job por causa de sus adversidades. Esta predicación está basada en los capítulos 8 y 9 de Job, en algunos versículos del capítulo 9, y espero que usted pueda abrir su Biblia para que vaya comprobando en su Biblia todo lo que dice todo lo que yo voy a ir comentando a continuación. Anteriormente ya el presbítero Juan Villanueva nos había hablado sobre un primer diálogo, un diálogo que tenía que ver con una conversación que Satanás tuvo con Dios. De alguna manera ahí el presbítero Juan nos anunció que la fe no es circunstancial, sino que ella se basa en la persona de Jesús y en su amor incondicional. Ya la semana pasada veíamos también un diálogo entre Job y Elifaz, en donde el presbítero Daniel nos decía que los sufrimientos
son fruto del pecado, ¿cierto? Esa era la tesis que se trabajaba, y eso no siempre es así, eso no siempre es verdad, y este argumento que fue utilizado por Elifaz vuelve a ser repetido por Bildad, por este segundo amigo, con algunos matices que vamos a ir viendo a continuación. Bien, así que en este tercer diálogo del libro de Job sigue latente esta pregunta: ¿es el sufrimiento fruto del juicio de Dios contra el pecado? ¿Es siempre así? ¿Siempre que pasa algo mal en nuestra vida es porque Dios nos está castigando? ¿Porque Dios está poniendo su mano severa sobre nosotros para hacernos sentir las consecuencias de lo mal que nos portamos? No siempre es así. Vamos a ver algunas dimensiones. Entonces, me gustaría ahora que nos sumergiéramos en el texto bíblico y vamos a ir al capítulo 8 del libro de Job, ¿sí? Y me gustaría ir leyendo el texto y haciendo algunos comentarios sobre lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque esta predicación está basada en dos partes. La primera parte es la acusación de Bildad hacia Job y cuáles son los elementos de ella. Y en segundo lugar, cuál es la respuesta de Job. Y en la respuesta de Job vamos a encontrar mucha esperanza, ¿ya? Pero primero vayamos a revisar la acusación de Bildad en contra de Job, capítulo 8. Durante los primeros 4 versículos, lo que nosotros descubrimos es que Bildad estaba acusando a Job de hipócrita. Por eso yo le digo que estos eran amigos entre comillas. Miren lo que dice el texto. Comienza diciendo: a esto respondió Bildad de Súa: ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho del Todopoderoso? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Entonces sigue vigente esta tesis de que todas las cosas malas que pasan en nuestra vida son fruto del castigo de Dios, de la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Y Job de alguna manera estaba intentando entender esto desde otra dimensión, y su amigo Bildad le dice: deja de ser hipócrita, deja de ser hipócrita, deja de ocultar lo que has hecho, confiesa tu pecado y el Señor te va a restaurar, porque si estás viviendo esto es porque algún pecado oculto hay que no has logrado confesar. Y Job, en realidad, con un corazón bastante sincero, dice: no tengo cómo autojustificarme delante del Señor porque no veo la razón detrás de todo esto. A pesar de que no la veo, no es que Dios no la tenga, pero no logro entenderla, no logro verla en mi vida. Así que Bildad hace algo muy peligroso, pero que vamos a ver después en la segunda parte, que cuando uno tiene una perspectiva correcta de la relación con Dios, lo que dice Bildad puede tener algo de sentido. Miren, él argumenta y le da energía o fuerza a su acusación en contra de Job a través de varias ilustraciones. Y lo primero que nosotros vemos es que en los versículos del 5 al 7, ¿cierto?, hay un argumento muy fuerte en la dirección de la autojusticia. Dice: pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde, y modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. ¿Qué está diciendo en la práctica? Si tú confiesas tu pecado y caminas rectamente delante del Señor, entonces todas estas dificultades se van a revertir y todo va a mejorar y todo va a ser incluso mucho mejor a como era al principio. Esta tesis es muy peligrosa porque tal vez usted se ha encontrado muchas veces con personas que de alguna manera tienen cierta estabilidad en su vida y llega una noticia devastadora. Y esta pregunta es muy frecuente, ¿cierto? Esta pregunta yo como pastor la he tenido que escuchar muchas veces, ¿cierto? De esto de preguntarle a Dios qué es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo estoy tratando de vivir una vida cristiana sincera, honesta? Y miren esto, voy a la iglesia, diezmo de todo lo que gano, participo de las actividades, trato de servir al Señor con mis dones, con mis talentos, trato de cumplir con sus mandamientos. ¿Por qué si el Señor ve o puede ver en mí todos esos esfuerzos,
me permite pasar por lo que estoy pasando. ¿Cuántas veces como pastor he tenido que entrar a la casa de personas que han recibido una trágica noticia y no han logrado comprender en su corazón qué hicieron mal? Te preguntan, ¿qué hice mal, pastor, para merecer esto? Y es una pregunta muy humana, y de hecho efectivamente es lo que nosotros vemos en la acusación de Bildad. Este argumento de que si vivimos dignamente delante del Señor, entonces todo va a estar bien. Y no siempre es así, queridos hermanos. No siempre es así. Lo vamos a ver a continuación. Me gustaría que ahora usted viera cómo él le da más fuerza a este argumento a través de varias ilustraciones. Primero, en los versículos del 8 al 10, Bildad dice, mira, nosotros tenemos que empezar también a aprender de los errores del pasado. Dice, pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Nosotros nacimos ayer y no sabemos nada. Nuestros días en este mundo son como una sombra, pero ellos te instruirán, te harán saber y compartirán contigo su experiencia. Es decir, tenemos que aprender de los errores del pasado, de los errores que otros cometieron, para que nosotros no cometamos esos mismos errores, y de esa forma entonces nos ahorraremos mucho sufrimiento. Por un lado, él dice, ok, miremos al pasado y veamos, otros se equivocaron y les fue mal. Si nosotros no nos equivocamos, nos va a ir bien. Tiene sentido, pero nuevamente insisto, no siempre es así. No siempre es así. Luego, él ilustra esto con algunas figuras tomadas de la naturaleza, ¿cierto? Él dice, ¿puede crecer el papiro donde no hay pantano? ¿Pueden crecer los juncos donde no hay agua? Aunque estén floreciendo y nadie los haya cortado, se marchitan antes que otra hierba. Tal es el destino de todos aquellos que olvidan a Dios, y así termina la esperanza del impío. Él dice, mira, las flores, en este caso el papiro o los juncos, no pueden crecer si no tienen una fuente de alimento a su lado. Van a perecer, se van a secar. Así es aquel que no confía ni está cerca del Señor. Toda persona que se aleja del Señor se va a marchitar. Entonces esto tiene mucho sentido, le da fuerza al argumento de que si tú rompes tu relación con Dios, si tú te alejas de Dios, entonces tu vida se secará y tu esperanza se marchitará. Luego él dice, en el verso 14, hay una interesante ilustración también con las telas de araña. Dice, muy débiles son sus esperanzas, han puesto su confianza en una telaraña. Y si bien la ciencia hoy día ha descubierto que las telarañas son bastante resistentes, y si uno podría hacer una especie como de recreación en tamaño grande, en tamaño cierto proporcional, las telas de araña serían muy resistentes. Sabemos que ellas son frágiles, ¿cierto? La simple observación nos dice que uno puede arrancar una telaraña solamente con pasar la mano. A pesar de que proporcionalmente hablando son muy resistentes para las arañas, no así para nosotros. Entonces, aquel que, y esta es la ilustración de Bildad, aquel que deposita su vida y su confianza, ¿cierto?, en ellos mismos, en sí mismo, se va a caer. Se va a caer. Su vida se desmoronará, ¿cierto? No podrá sostenerse cuando se apoye en ella. Porque si te alejas del Señor, tu vida se desmorona. Verso 16. Una vez más utiliza una ilustración de la naturaleza. Son como plantas frondosas expuestas al sol, que extienden sus ramas por todo el jardín, hunden sus raíces en torno a un montón de piedras y buscan arraigarse entre ellas. Pero si las arrancan de su sitio, ese lugar negará haberlas conocido. Así terminará su alegría de vivir y del suelo brotan otras plantas. Si tú tienes una planta que está creciendo muy bonita y la tomas y la arrancas de ahí, ¿cierto? La sacas de ese lugar es como si nunca hubiese estado esa planta. Y va a crecer otra en su lugar. Así es aquel que sale de la presencia del Señor. Así es aquel que entra en desconexión con Dios. Será desechado. Y su lugar nadie lo conocerá. Su esperanza también se desvanecerá. Entonces, todas estas ilustraciones apuntan hacia este hecho. Hacia el hecho de lo que después Bildad enfatiza en el verso 20. Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. Pondrá de nuevo risa en tu boca y gritos de alegría en tus labios. Tus enemigos se cubrirán de vergüenza y desaparecerán las moradas de los
malvados. ¿Cuál es entonces la tesis? Fíjese lo que hemos visto en este texto. Bildad dice, si tú estás cerca de Dios, si tú estás en conexión con Él, si tú eres obediente, si te portas bien, si eres agradable ante los ojos del Señor, te va a ir bien. Si te apartas, serás como aquel que no crece porque no tiene una fuente de alimento cerca, como el junco o como el papiro. Serás como aquel que apoya su vida sobre una telaraña porque no se sostendrá. Será como aquel que es arrancado de su lugar, esa planta que es arrancada y que su lugar no la conocerá más. Serás pasajero, serás una persona que no aprenderá de los errores del pasado. ¿Cuándo viene la alegría? ¿Cuándo vienen los tiempos de prosperidad? Cuando el Señor ve en nosotros integridad y justicia. Entonces, por un lado, es importante que nosotros sepamos que cuando entramos en desconexión con Dios, pasan cosas malas. Pero que no todo sufrimiento es juicio de Dios. No todo sufrimiento es juicio de Dios. Y me gustaría que pudiera prestar mucha atención a lo que yo voy a decir a continuación, porque esto es muy, muy importante. Cuando miramos la óptica bíblica, descubrimos por lo menos 5 fuentes de sufrimiento. Es decir, el sufrimiento no viene solamente porque el Señor nos está castigando por nuestro pecado. Esa es una manera. A veces es así, no siempre es así. Pero hay 5 formas. ¿Y sabe cuál es la más frecuente? La primera, que vivimos en un mundo caído. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Hermano, las enfermedades físicas, psicológicas existen porque somos parte de un mundo que está inestable. Somos blancos de la violencia social porque las relaciones humanas están caídas. Y ese no era el proyecto original de Dios, pero nuestros primeros padres rompieron con el Dios creador y desde ese momento todo a nuestro alrededor se volvió inestable. Entonces, ¿cómo Dios puede ser justo si tanta gente sufre? La respuesta es la siguiente. ¿Quién dice que el mundo que vemos fue el mundo que Dios pensó y creó? El mundo de hoy, queridos hermanos, es fruto de creernos más sabios que el Dios creador y de querer ser independientes, haciendo las cosas conforme a nuestro propio criterio. Aún hoy seguimos haciendo lo mismo cada día. Dios tiene un plan para nuestra vida, pero constantemente con nuestras decisiones le decimos a Dios que nosotros estamos tomando el control de todo. Y el mundo caído nos genera sufrimiento. Uno podría preguntarse, en la óptica o siguiendo el argumento de Bildad, ¿qué es lo que hice para que el Señor me mandara una pandemia? Hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un sistema inestable, en donde este tipo de enfermedades son propios de este sistema caído, de las consecuencias de la desconexión con Dios. Entonces, si uno se toma de manera personal la pandemia, claramente va a estar cometiendo un error. Ahora, también teníamos que aprender en cada circunstancia que el Señor nos permite atravesar cuáles son, ¿cierto?, las razones o cuáles son disculpe, perdí la palabra, ¿cierto? Pero cuáles son las lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos. Primero, una de nuestras principales fuentes de sufrimiento es que vivimos en un sistema inestable, en un sistema caído. La segunda, y que suele también ser bastante común, son las malas decisiones en la vida. Y aquí sí podríamos calificar como pecados. Las malas decisiones en la vida nos llevan al sufrimiento. Fíjese que somos muy buenos para quejarnos contra Dios por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y eso es un poco lo que Bildad le decía a Job. Tomaste malas decisiones y ahora el Señor te está castigando, te está disciplinando. Pero no siempre es así. Pero hay veces en que nuestras malas decisiones nos traen consecuencias dolorosas. Y somos muy lentos en reconocer que muchas veces cosechamos el fruto de nuestras malas decisiones. Cuando tomamos la opción del camino equivocado, cuando te creíste más listo que Dios, te diste en la cara con la verdad de que no lo eres y que el camino que tú elegiste te trajo consecuencias lamentables.
una segunda y muy importante fuente de sufrimiento para nosotros no proviene necesariamente de Dios, sino que es consecuencia y es fruto de mis propias decisiones, de tus propias decisiones. Entonces, claro, tomamos una mala decisión y le echamos la culpa a Dios. Así es re fácil. ¿Saben quiénes hacen eso? Los niños. Los niños hacen eso. Los niños toman malas decisiones y le echan la culpa a otros. A veces actuamos como niños. Tenemos fe como la fe de los niños, una fe infantil, a eso me refiero. En tercer lugar, la Biblia también dice que una fuente de sufrimiento puede deberse también a un proceso de poda. ¿A qué me refiero con un proceso de poda? ¿Cierto? Cuando uno poda las plantas. Cuando uno cuida una planta, yo tengo un pequeño jardín aquí en mi casa, cuando yo quiero que mi planta o un árbol crezca con más fuerza, más saludable, ¿qué tengo que hacer constantemente? Ir podándolo. Podándole a aquellas hojas que se marchitaron, aquellas ramas que están enfermas y que le quitan fuerza al arbusto o al árbol, tengo que ir arrancándolas. Bueno, fíjense que en Juan capítulo 15, Jesús dice que un agricultor poda su viña para que ella le dé más frutos. Y la poda duele, por supuesto. No son pocas las veces en la vida cuando tal vez entramos en una zona de confort y nos estancamos espiritualmente. Lo que Dios hace es desestabilizarnos para enfocarnos nuevamente en sus caminos. Es su misericordia, en su misericordia Dios evita situaciones dolorosas en nosotros, pero en otras circunstancias, en su misericordia, Él las provee para que nosotros pensemos dónde estamos parados y hacia dónde estamos caminando. A veces, la adversidad y el dolor tienen que ver, por extraño que parezca, con un acto cariñoso de Dios para remecerte, para que te des cuenta dónde estás yendo, dónde estás parado, qué es lo que estás haciendo. En cuarto lugar, a veces también somos objeto de sufrimiento por la intimidación del enemigo. ¿Ya? Y esta última fuente apunta directamente a Satanás y a los demonios, quienes saben explotar muy bien nuestras debilidades para traernos adversidad. Ellos tienen como único propósito y objetivo intimidarnos en el deseo de querer estar más cerca de Dios. Lo que no debemos olvidar es la promesa bíblica de que jamás seremos probados más allá de nuestras fuerzas. El límite para nuestro sufrimiento está en las fuerzas que Dios te dé para resistir estas situaciones. Entonces, fíjese, podemos sufrir porque vivimos en un mundo caído, podemos sufrir porque tomamos malas decisiones, podemos sufrir porque el Señor puede que nos esté podando para darnos más fuerza y energía para seguir creciendo, o podemos sufrir también porque el enemigo sepa explotar nuestras debilidades para traer sobre nosotros adversidad. Y en quinto lugar, porque Dios puede disciplinarnos también. Por eso decíamos al principio, ¿es todo sufrimiento juicio de Dios contra el pecado? No. Pero hay ocasiones en que sí. Hay ocasiones en que sí Dios te disciplina y envía adversidad sobre tu vida para hacerte ver las consecuencias y la profundidad de tu pecado. ¿Ese era el caso de Job? No necesariamente. No vemos que en Job el propósito del sufrimiento sea principalmente el juicio de Dios contra el pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esta primera parte? ¿Qué aprendemos nosotros de esta acusación? Cada vez, hermanos, cada vez que usted atraviese momentos de adversidad en su vida, tómese un momento para pensar en estas 5 fuentes de adversidad. Deténgase y no piense inmediatamente como Bildad. ¿Será que yo cometí algún pecado? En el Nuevo Testamento hay una historia que no estoy recordando, la recordé recién, no la tenía anotada aquí en mis apuntes. La historia de un hombre que estaba enfermo y que Jesús iba a sanar. Y los hombres que estaban acompañando a este hombre enfermo le preguntan a Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o sus padres? ¿Se fijan? En la óptica de muchos, el sufrimiento, la enfermedad tiene que ver con pecado. Ellos pensaron, oye, este hombre está enfermo porque pecó. Y le preguntan a Jesús, ¿él fue el que pecó
o él nació enfermo porque sus papás pecaron y el Señor los está castigando. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Jesús dice, ni este ni sus papás pecaron. No es porque él o sus papás fueran perfectos, ellos eran pecadores como todos los seres humanos, pero Jesús les dice, esto que le pasó a este hombre, esta enfermedad que él tiene, no es fruto del pecado, es para la gloria de Dios. Y yo quiero que tú pienses en eso. Mucho de nuestro sufrimiento, gran parte de nuestro sufrimiento tal vez, Dios lo tiene pensado para glorificar su nombre en tu vida. Por lo tanto, siempre es bueno poner un freno cuando estamos atravesando tiempos turbulentos y pensar, de estas 5 formas en que el sufrimiento viene a mi vida, ¿cuál es tal vez la que yo estoy experimentando hoy día? ¿Será que es consecuencia de que vivo en un mundo caído, de que tomé una mala decisión, de que el Señor me está podando y está trabajando en mi carácter, o tal vez el enemigo está explotando mis debilidades, o derechamente será que tal vez sí me equivoqué y Dios me está disciplinando? Nunca debemos olvidarnos que el propósito del sufrimiento, queridos hermanos, el propósito del sufrimiento es que podamos acercarnos más a Dios. Que nuestra fe sea alimentada para que ella crezca y se vuelva más robusta, más saludable, por contradictorio que parezca. Debemos tomar mucho cuidado al momento de juzgar por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y por supuesto, nunca culpar a Dios. Nunca, como dice Job más adelante después, atribuir despropósito a todo lo que Él hace. Necesitamos aprender a discernir por qué estamos viviendo los momentos y el tiempo que estamos viviendo. Existe la posibilidad de que el sufrimiento sea resultado de un tiempo de disciplina de Dios. No siempre es así. En su vida le invito a tomar un tiempo y reflexionar, Señor, ¿de dónde viene este sufrimiento? Y si usted me pregunta, ¿de dónde viene este sufrimiento de la pandemia que ha generado crisis social, crisis sanitaria, crisis política, crisis económica y nos seguirá golpeando durante varios meses más? Es porque vivimos ciertamente en un sistema inestable. Vivimos en una sociedad y en un mundo caído que clama y que gime a una por la redención. Y tal vez una importante lección que usted y yo aprenderíamos de esta pandemia es aprender a confiar y a esperar de manera más activa la venida del Señor. Porque muchas veces vivimos nuestra vida confiando mucho en nuestros planes, en nuestros proyectos. ¿Cuántos proyectos tú tenías para este año? ¿Cuántas ideas de negocio, o cuántas ideas de viaje, o cuántas ideas de éxito profesional o académico estaban planificadas para este año? Y Dios a través de esta pandemia te demostró que tú no tienes el control de tu vida. Aplastó tus planes, aplastó tus expectativas y te diste de frente con la verdad de que eres un ser pasajero. Qué tremendo es darnos cuenta de que somos criaturas. Muchas veces queremos tomar la posición de Dios y vivir la vida teniendo a Dios como algo importante, pero no como lo más importante. Y si de esta pandemia no aprendemos a depender más de Dios y anhelar profundamente, Señor, vuelve pronto. Porque no me cabe duda alguna, y yo voy a hablar por mí, hermano, usted tal vez tenga que hacer su propio análisis, no me cabe duda alguna que muchos de nosotros planificamos nuestra vida de tal forma que si nos llegara la noticia de que Dios viene, de que Jesucristo vuelve, le diremos, sí, Señor, vuelve, pero espera que yo termine mi carrera. O espera que yo termine ese proyecto que estoy empezando. O espera que yo alcance ese objetivo o ese viaje que yo tenía pensado. Vivimos mucho pensando en nuestros proyectos. Y nos olvidamos lo que dice la Biblia, de la sabiduría bíblica. Cuidado con aquellos que dicen, mañana iremos y haremos tal cosa, o traficaremos, dice Santiago, porque no sabes lo que será el día de mañana. Viene un virus minúsculo, pequeño, microscópico, y derrumba todos tus planes, derrumba toda tu fortaleza. Y en segundo lugar, primero era la acusación. ¿Cuál es la respuesta de Job? Quiero llevarte ahora al capítulo 9. Esta parte es más cortita, no te preocupes.
al capítulo 9 de Job para leer los versículos del 29 en adelante. Mira lo que dice este capítulo aquí en la versión NBI. Y dice así: y ya que me tienen por culpable, ¿por qué voy a luchar en vano? Si ustedes creen que yo soy pecador, ¿para qué voy a luchar en vano? Aunque me restriegue con jabón y me limpie las manos con lejía, tú me lanzarás al muladar y hasta mis ropas me aborrecerán. Dios no es hombre como yo para que juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay juez aquí que decida el caso entre nosotros dos, porque no están en la misma posición. No hay un juez por encima de Dios y Job. Dios es el juez. No hay quien aleje de mí el báculo divino, para que yo no me asuste, para que ya no me asuste su terror. Quisiera hablar sin temor, pero no puedo hacerlo. La respuesta de Job es un encuentro maravilloso con la gracia de Dios. Es un encuentro maravilloso con la gracia de Dios. La imagen aquí es la imagen de un tribunal en donde Dios está sentado como juez. Dios no es un igual, Dios no es un hombre como nosotros. Él es el juez y Él determinará sentencia después de recibir por escrito todos los pecados y errores de Job. Job sabe que Dios es un juez justo y que Job comparecerá delante de este juez justo y sabe que para él es imposible soslayar el juicio. Sin embargo, Job entendía ya ahí, en esa época, algo que usted y yo entendemos también hoy día, pero siempre es bueno que lo volvamos a recordar. Dios encontró la manera de condenar y castigar nuestros errores sin tener que derramar su ira sobre nosotros. ¿Sabe cómo hizo eso Dios? Lo hizo a través de la obra y la persona de Jesús. Job sabe lo que reconoce, dice: ustedes me piden algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo vivir justa y santamente delante del Señor, porque no importa cuánto esfuerzo yo haga, siempre mi pecado irá delante de mí y el Señor pondrá su juicio sobre mí. El Señor pondrá su mano en contra del pecado. Pero Job confiaba en que, siendo él indigno, este juez, este Dios creador, tiene favor con sus hijos, no en la base de los esfuerzos como Elifaz y Bildad decían: pórtate bien y te va a ir bien, no, sino que en la persona y la obra de Jesús. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13b y 14. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Querido hermano, sobre Jesús todos nuestros pecados fueron puestos, y Él fue quien recibió la justicia que nosotros debimos haber recibido. Él murió la muerte que tú debiste haber padecido. Es por eso que en aquella cruz nuestra deuda fue cancelada. Y es cancelada no porque Dios se hace loco y la olvida. Es cancelada porque Dios la pagó con la sangre de su Hijo. Entonces, cuando miramos desde la perspectiva de Job el sufrimiento, podemos tener una hermosa experiencia con la gracia de Dios. Job dice: yo no voy a luchar en vano. Si ustedes dicen que soy culpable, yo no voy a luchar en vano. No tengo cómo justificarme delante del Señor. Porque no importa cuánto lo intente, no importa cuánto jabón use, no importa cuánta lejía utilice, siempre estaré sucio. Dios no es un hombre como yo. Él es el juez. Él es el que está sentado. Él juzgará todas las cosas. ¿Qué opción nos queda? Confiar en el camino que Dios propició para que tú y yo pudiéramos entrar en conexión con Él. Entonces te dejo dos principales aspectos que me gustaría poner como conclusión de esta predicación. Primero, ¿qué será aquello que Dios te está diciendo por medio de esta crisis? Si tú crees que Dios no tiene nada que decirte a través de esta pandemia, algo muy equivocado hay en nuestra manera de ver y comprender la historia y de ver y comprender nuestra fe. Algo quiere Dios decirnos con esto. Algo le quería decir Dios a Job con su sufrimiento.
No todo sufrimiento es consecuencia de un pecado en particular, pero siempre Dios tiene un mensaje, siempre Dios tiene una lección que es bueno que nosotros aprendamos. Y en segundo lugar, ¿cómo ves a Dios lidiando con tu deseo de autojusticia? ¿Cómo ves a Dios obrando delante del consejo de hombres como Elifaz o Bildad? Hermanos, las crisis nos hacen percibir la fragilidad de la vida. Bildad, con razón, decía que apoyarse en la justicia de Dios nos hará prosperar. Eso es así. El problema de Bildad es que él no entendía la gracia como tal vez Job sí logró entenderla. Porque aquel que se basa en la justicia, en su propia justicia para prosperar delante de Dios, el tal será arrancado, cortado y terminará derrotado. Aquel que se para o que se apoya en la justicia de Cristo Jesús, ese será prosperado. Ese será prosperado. ¿Qué te parece si tú inclinas tu rostro? Yo quiero orar por ti en esta tarde. Quiero pedirle a Dios que Él tenga misericordia de todos nosotros y que nos permita ver nuestro sufrimiento, nuestras angustias, desde la óptica de los propósitos divinos, desde la óptica de lo eterno, no de lo circunstancial. Padre eterno, gracias por este tiempo que tú nos has dado para junto a nuestros hermanos poder estar hoy día leyendo, escudriñando tu palabra. Señor, te agradecemos por la vida de Job, que vivió hace tantos siglos atrás, porque hasta hoy él sigue de alguna manera anunciándonos profundas verdades. Tú, Señor, propiciaste un sufrimiento muy doloroso en la vida de Job. Lo rodeaste, Señor, de personas a través de las cuales también nosotros podemos ver de qué formas, humanamente hablando, reaccionamos delante de la adversidad para que aprendamos a confiar menos en nuestra justicia y poder confiar más en la obra que tú estás llevando a cabo en todos nosotros. Señor, líbranos de justificaciones que solamente añaden pesar a nuestra alma. Señor, líbranos también de cuestionamientos que solamente traen desesperanza al corazón cuando dejamos de confiar en aquel que es el dador de toda buena dádiva espiritual. Señor, líbranos de esas interpretaciones humanas y danos la perspectiva que lograste tú imprimir en el corazón y la mente de Job. Señor, nada de lo que acontece carece de un propósito. Y Señor, sabemos que con la perspectiva de los tiempos lograremos descubrir qué es lo que tú quieres de nosotros y cómo, Señor, tú estás obrando en favor de quienes somos hijos tuyos. Señor, bendice a cada familia ahí en sus hogares. Cuida de ellos. Prospéralos, Señor, en tiempos de angustia y dificultad. No con la prosperidad que anhela el ser humano, aquella que tú pensaste para todos nosotros, que somos parte de tu familia. Oramos, Señor, confiando solamente en los méritos de nuestro gran Salvador Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Yo te envío nuevamente un gran abrazo. Ya pasará todo esto. Estamos confiando en el Señor. Mientras tanto, sigamos orando, sigamos aprendiendo las lecciones que Dios quiere que aprendamos, sigamos compartiendo el amor de Cristo con aquellos que no lo tienen, sigamos llevando paz y consuelo donde hoy día hay angustia y enfermedad. Un gran abrazo, que tengas una linda semana y que Dios te bendiga. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar.
estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Bien, hermanos, ya estamos terminando este tiempo de conexión de día domingo. Les vamos a dar los tips y vamos a recordar las cosas que siempre al final de conexión es importante recordar. Mantengámonos orando, haciendo devocionales en familia, aprovechando este tiempo en el que estamos más acuartelados, saquémosle harto el jugo. No olvidemos que tenemos Crece durante la semana, contactémonos por WhatsApp, ¿no es cierto?, por Zoom, por el medio que consideremos más efectivo para estudiar y compartir la palabra. Les recordamos que los lunes también hay un momento de oración en la tarde que se hace vía Zoom y nos podemos contactar por el WhatsApp. Ahí hay un WhatsApp de oración donde se informan los horarios, ¿no es cierto?, y quién va a dirigir ese momento. Los invitamos también a llamar a los hermanos durante la semana. Hay hartas formas de llamarlo, ¿no es cierto? Pueden ocupar redes sociales, el mismo teléfono. No hay excusas para estar incomunicados en este tiempo. También les recordamos que pueden dar sus ofrendas y diezmos en la cuenta corriente que pueden conseguir con presbíteros o diáconos. Ahí ustedes pueden ubicarlos. También les recordamos a los papás o a los encargados, ¿no es cierto?, en este caso a los chicos, que en la semana estudien la Biblia, memoricen el versículo que tienen de tarea en la semana y que ahí, ¿no es cierto?, sean catetes, hagan las tareas que los profes les asignaron en la clase de Conexión Kids. Y también, si tienen problemas, hay necesidad, hay alguna inquietud de cualquier tipo, no olviden que la iglesia está abierta, ¿no es cierto?, para poder escuchar cualquier problema o inquietud, dirigirse a presbíteros y diáconos, y ahí podremos encontrar alguna solución para alguna inquietud que se manifieste en la iglesia. Bien, eso, pues estamos comunicados, que tengamos una buena semana. Nos vemos pues, que el Señor nos bendiga. Hola iglesia, somos la familia Paredes Proboste, junto a Kai, Carlos y Trinidad. Queremos desearle una bonita semana y bendecida también. Así que cuídense en casa y nos vemos en el próximo Conexión en la Casa. Así es. Cuídense, nos vemos. Nos vemos. Bendiciones a todos. Chao. Chao, chao.